Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde en este canal hablamos pues de eh, espiritualidad, de magia, filosofía, reflexión, introspección, todo lo que nos sume para, para nuestra evolución. Y hoy tampoco traigo Hoy sí escribí el día de hoy. ¿Por qué? Porque este video, bueno, como la mayoría de todos los videos van a ser a raíz de mi experiencia y con reflexión, con lo que sé, con mi cosmovisión y demás. Bueno, este video no le quise titular frustración. Así es que vamos a ver cómo sale, cómo va agarrando la onda. Pero así lo escribí. Este video quiero hablar sobre la frustración y por qué. Les voy a decir, les voy a narrar, les voy a explicar un poquito, les voy a dar un poquito de contexto a lo que yo me dedico. Como ya, bueno, a lo mejor no saben muchos, pero bueno, yo soy mamá de un niño. Yo soy mamá de un niño y pues tengo actividades ahora sí que extracurriculares, aparte de mi canal de YouTube y de dedicarme al servicio, eh, ahora sí que de la humanidad, al servicio de la espiritualidad, pero en una espiritualidad todo zen, todo blanco, todo blanco, todo blanco, no. O sea, la verdad es que si les estoy compartiendo esto es como para que sepan un poquito del por qué llegué a este punto y qué tiene que ver con la frustración. Entonces, quien tenga hijos sabe que son miles de actividades las que uno tiene que hacer y deshacer. Y si tienes una pareja, yo en mi caso tengo a mi esposo que pues está conmigo también y pues también es como que la relación, la familia y demás. Y aparte, yo saco este año, bueno, el año pasado empecé a hacer talleres, círculos, ceremonias, porque pues empecé como que a tomarle con más fuerza toda esta cuestión de mi camino de vida, ya sabes, ¿no? Como cuando empiezas a despertar, como que como que todo te llama la atención, todo te llama la atención, entonces que tomas un curso en esto, un curso en el otro, entonces te vas autoconociendo y más, por ejemplo, cuando yo empecé a leer y a escuchar un contenido de una chica de aquí de YouTube, empecé a escuchar su contenido, entonces ya tengo como 2 o 3 años escuchando su contenido y había contenido que yo no le entendía. Yo no le entendía porque pues no era mi momento. O sea, de hecho había cosas que no resonaban en ese momento conmigo, que ahora de repente me vuelven a aparecer sus videos y los vuelvo a ver y resuenan, ahora ya resuenan. Entonces, cuando tú vas por todo este camino, ya en este camino así como que poniendo tus piedritas, armando tu montañita espiritual, armando tu montañita espiritual, pues como que vas agarrando ciertas, pues no creencias, sino que vas agarrando pues cierta filosofía y vas viviendo de cierta filosofía. Y resulta que, pues bueno, comencé porque ya ven que a inicio de año, que el Vision Board y que el año uno, que la numerología, que esto, que el otro. Entonces, yo algún tiempo leí ocultismo, o sea, leí magia, no tan oscura, no así de que grimorios, ni de demonios, ni... No, pero sí sé por encimita, o sea, la verdad es que sé por encimita, pero también como que hay ciertas informaciones que te muestran cuando empiezas a leer eh, magia blanca, por así decirlo, porque no es como que la magia tenga su color, pero cuando vas, se va en
¿cómo se dice? En la filantropía, no, filantropía no. Ay, se me fue la palabra. Pues sí, está el camino de la mano derecha y la mano izquierda. Entonces se escucha más de esa manera, ¿no? Camino de izquierda y camino de derecha. Entonces, pues he leído, como les digo, o sea, de la izquierda y de la derecha. Y este año, que pues 2026, yo quise sacar un taller de sigilos, porque todos los años, bueno, no todos los años, pero tengo como 4 años haciendo Vision Board y la verdad es que me ha ido súper bien, me ha ido bien y no nada más es eso, o sea, no nada más es como que plasmar tus actividades que quieras, sino que obviamente es que seas congruente y consciente de lo que estás como que tratando de manifestar. Entonces, el ego, porque ese fue el ego, o sea, a mí me ganó el ego en ese momento, en ese pensamiento, porque también de eso va aquí, o sea, no te voy a venir a decir que no, que te voy a mentir, no, porque la verdad es que habló en ese momento mi ego y mi desesperación. ¿Desesperación de qué? No sé. Bueno, sí sé, o sea, sí sé que fue a través de mi ego, pero ni siquiera, o sea, el ego me lo estaba reflejando como desesperación. Y no sé si alguna vez ustedes han escuchado la frase que dicen, el diablo entra por los bolsillos. Bueno, pues ahí te dejo en tu mente para que lo caches. Entonces, a principios de año yo dije, voy a hacer un taller, pero yo diferente, ¿no? Por eso digo que habló mi ego, porque dije, ay, bueno, voy a hacer un taller de Vision Board. Ok. Pues no lo hice más bien, o sea, yo dije, no, pero es que todo mundo el Vision Board y pues es que también yo tengo esta creencia de que el Vision Board está muy romantizado, está muy ensuciado, porque pues cuando te dicen que el Vision Board nada más es todo muy cute, muy fancy, pero realmente no van a la sombra. Y yo soy una persona, si bien he sido resiliente y si bien he atravesado algunas sombras mías, porque seguramente, bueno, en realidad he atravesado varias sombras, o sea, varios caminos pantanosos, no de la misma manera, ni la misma experiencia, pero a nivel luz o oscuridad, pues sí, o sea, porque pues es como autoconocerte. Entonces, se me fue que estaba, sí, entonces siempre que estoy grabando y que estoy expresando todo lo que lo escribí, como que, pum, como que se va la idea. Por eso es que no volteo a ver tanto a la cámara, porque si no, como que se me va la idea. Entonces, sí, habló el ego y me decía de que de que la desesperación y demás. Y de repente, pues dije, no, les estaba diciendo que de lo del Vision Board, o sea, sí, lo del Vision Board, que se me hace como que no les dicen que es tan importante que tu vida sea congruente y consciente, porque muchas veces piden y plasman cosas. No quiere decir que no las merezcas, sino que simplemente a lo mejor son cosas que tú te estás tapando, tú te estás poniendo el pie, tu energía no está limpia, sigues haciendo lo mismo. Entonces, la manifestación pues está muy transgiversada a mi punto de vista, ¿no? O sea, a mi punto de vista yo así lo veo porque pues eso es el Vision Board. Entonces, es como materializarlo. Y pues hay muchas maneras de manifestar. Sabemos que hay muchas maneras de manifestar y de hacer ahora sí que nuestros sueños se hagan realidad, pero la más, pues es ser congruente. O sea, la mayor manifestación que se te va a dar en tu vida es que seas congruente con lo que piensas, dices y haces, porque es de la manera en el que el universo pues se comunica. Entonces, pues mi ego habló y me dijo, yo voy a hacer uno de sigilos. Y justo recuerdo que subí una historia y dije que, cuando dije eso, como que, pues la gente que a lo mejor no conoce tanto de esta información, pues puede que esas palabras las asustaron. Porque yo les dije, es magia del caos. Es magia del caos y la magia del caos
viene pues de todos estos magos o brujas de la mano izquierda, ¿sí? Porque cuando yo empecé, porque sé hacer un sigilo y en algún momento de mi vida hice un sigilo y sí funcionan, o sea, realmente funcionan. Y muchas veces haces tú tus propios sigilos inconscientemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo pensaste una vez, lo mandaste al subconsciente, al inconsciente y ahí se quedaron. Y yo hice una presentación de los sigilos. Digo, ahorita se las voy a leer así súper, no se las voy a leer, más bien, pero les voy a explicar por qué, porque yo dije, voy a hacer el taller de sigilos, que claro que no, o sea, no se inscribió nadie y de verdad es que, o sea, yo hacía el video, o tal vez, o sea, yo hacía el video, lo compartía y así, y no se inscribía nadie, no se inscribía nadie, no se inscribía nadie, y no se inscribió nadie. Y, o sea, estaba regalado, 200 pesos. Tal vez no dije la información clara, o tal vez, o sea, si mi mente se pone a decir, o tal vez, le empiezo a encontrar como es que fue por esto, es que fue por el otro, etcétera. Ahí es cuando ya empieza a hablar nuestro ego. Pero algo adentro de mí me decía que si yo conocía esa información que ya no resonaba conmigo, solo por generar ingresos, que ni siquiera eran ingresos, o sea, estaba regalado. Eran 200 pesos, creo. Sí, eran 200 pesos. Entonces dije, ahí habló tu ego y entraste en frustración. Porque también de esto va, o sea, también de esto va que te comparto, porque pues ahí para mí llegó la frustración. En este momento llegó la frustración. Y para más o menos entender, porque no vamos a entrar en detalles, yo hice la presentación y las épocas y los sigilos, porque los sigilos comenzaron, pues fueron porque lo que significa sigilo o sigilum, que proviene del latín y que significa sello, o sea, sigilum, significa sello, ¿sí? Es como estás sellando algo o estás pactando algo. Y eso proviene de 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Más o menos así, ¿no? En Mesopotamia, en Egipto, es donde aparecen como que los primeros sellos. En aquel entonces eran como sellos y eran pues estos cilíndricos, amuletos y no se les llamaban sigilos, pero funcionaban como tal. O sea, a lo que quiero es como que entendamos por qué se convirtió en la magia del caos, ¿sí? Y por eso es que yo dije, por ahí no es, o sea, mi objetivo no es pregonar la magia del caos, que sí, no es que sea mala, no es que sea buena, no me gusta decir así como que malo o bueno, pero en la magia del caos, en una psique que no tiene la capacidad de discernimiento, puede ser malvada y puede generar egregores, puede generar tulpas, puede generar muchísimas cosas, puede generar sigilos colectivos, entonces es muy poderoso, pero en un mago en caída de conciencia, por así decirlo, o en un brujo, en una bruja en caída de conciencia, pues es malo en el mundo terrenal, ¿verdad? Y pues bueno, así se fueron como que evolucionando hasta que llegaron a la era moderna, ¿no? Que Austin Osman Spear es el padre, no sé si lo pronuncie bien, es el padre de los sigilos modernos. Él fue, o sea, fue un cambio totalmente radical porque él fue el que dijo que no se necesitaba ni Agripa, porque si conocemos de Agripa, pues fue el que dio los grimorios, ¿sí? Los grimorios estos famosos en la era del Renacimiento, que fue como más o menos en el siglo XIV, siglo XII, entre el XII y XIV, que eran estos grimorios. Y ya después, en 1500, no me acuerdo las fechas, pero Agripa, que es Cornelio Agripa, entonces él es el que publica su libro, el de Filosofía Oculta. Y ahí es donde los sigilos se vuelven numéricos y matemáticos. Agripa, bueno, no voy a entrar así tampoco, pero
son como, son tablas donde a cada planeta ahí le da una vibración y está Júpiter, Marte y cada planeta tiene un número. Entonces él utilizaba esas tablas. Anteriormente era como los números hebreos y así. Entonces él empezó a darle como que como otro giro. O sea, él se inspiró de los egipcios y ya después llegó Agripa y ya en nuestra era era lo que les estaba diciendo, que él decía que no necesitaba a este autor, ni a Los Ángeles, ni a nada. O sea, él, que porque eran cuadros muy complejos. Entonces, él fue el que propuso como esta creación de sigilos. O sea, que debe de ser una único, o sea, que debe ser personal. Entonces, él creía que tenía que diseñar el símbolo. Y para eso, pues bueno, te metes y te metes y te metes. Después, pues sí, a lo mejor podemos hacer como que un video, pero de verdad, los sigilos, de hecho, en el taller yo le puse, porque también en la magia del caos, está uno de los como más modernos, es Carl Jung, que como que más o menos también tocó, no es que haya tocado el tema, pero pues Jung es el padre, bueno, del inconsciente. Entonces, para que tu sigilo funcione, se dice que se debe de ir al inconsciente. Y para eso hay muchas maneras de gnosis, o sea, como de trance, pues para hacerlos. Pero, pues bueno, eso es lo que les quería decir del por qué me apareció todo este tema. Entonces, la verdad es que, de hecho, en la magia del caos se les llama chaote, o sea, chaote. Eso es un mago, por si alguna vez lo escuchas, que si son chaotes, es magia del caos y es el camino del camino izquierdo. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice magia del caos? Creo que por eso fue que, o sea, porque la palabra caos, pues genera caos, ¿verdad? O sea, y fíjense, o sea, la filosofía de un chaote, ellos dicen que la realidad es maleable, principalmente, la mente es el principal instrumento mágico. El significado el significado lo crea el practicante, no el símbolo en sí. O sea, todo lo que tú puedas lo puedes usar con un sigilo. Y sí resueno con eso. O sea, no quiere decir que no haya sido mi camino o haya sido el camino de la mano izquierda. No, simplemente es que yo, por ejemplo, yo tengo a lo mejor este discernimiento claro que si yo sacaba ese taller, que si yo lanzaba ese taller, iba a caer en personas tal vez que no estaban preparadas o no, o sí o no, en el sentido de que lo iban a saber utilizar, porque la información que yo les estaba dando, que yo les quería proporcionar, era como, o sea, podemos hacer magia en colectivo, podemos pedir, así como cuando la gente va y medita y pide por los demás y por el planeta y esto, también hay magos que piden por el mal y que las guerras y que la destrucción y todo esto. Entonces, por eso es que siento que no se me dio porque tal vez no estoy 100% preparada para decir o para, qué sé yo, o sea, como para sostener eso. Tal vez me iba a rebasar, tal vez me iba a sentir culpable, qué sé yo, no sé. Entonces no lo hice, pero yo caí en la frustración. Primero habló mi ego y después caí en la frustración de por qué, o sea, por qué. Pero todo eso me llevó a pensar que, que no siempre, cuando estás en este camino construyendo tus, ¿cómo se dice? Tus propias cosmovisión y te vibras con una, pues no puede, es lo que les decía al principio, no puedes ser incongruente con una cosa o no puedes estar en la misma sintonía cuando piensas o haces otra, ¿sí? Entonces, pues este tipo de magia,
en lo personal, que es como la magia del caos, requiere mucho autocontrol, porque ahí es donde se puede fragmentar la identidad. Y es muy importante porque si, es como de, si yo lo creo, lo creo. O sea, de crear. Si lo creo, lo creo. Entonces se puede volver puro ego. ¿Sí me cachan? Entonces se puede volver un puro ego y puedes decir, yo puedo crear mi realidad. Sí saben, o sea, todas estas personas que dicen sí, o sea, sí, la mente es todo porque yo creo que, claro que tú puedes crear tu realidad, pero necesitas saber cuándo es el bien mayor. Y hay muchas personas, a veces no piensan en el bien mayor, o sea, solamente están pensando en su bien. Entonces, eso me llevó a pensar que por eso no, ese curso en específico, no me dejó la vida, el universo, la energía, sacarlo, porque lo estaba haciendo desde mi ego, y después desde mi frustración, que era una frustración disfrazada, porque así se comporta el ego, después te manda cosas disfrazadas de que, bueno, no, es ego, cuando te vuelves un bambú, cuando te vuelves una vara de bambú y de verdad llegas y respiras y dices, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hice? Por ego. Entonces, este tipo de magia se puede llevar a una persona a la confusión si no hay una ética interna, ¿sí? Entonces, creo que por eso solos los magos o los chaotes o ese tipo de magia es para personas que realmente puedes utilizarlos, pero cuando estás en el camino o cuando por lo menos tienes una observación constante. Por eso yo quise compartir esto porque eh, yo realmente escribo, no diario, pero yo creo que de los 7 días escribo 4 días de lo que pienso, lo que siento, lo que huelo, lo que escucho, todo. Entonces tengo un discernimiento psicológico, si es mío, si no es mío, si esto, si el otro, porque aparte a lo que me dedico, o sea, en acompañar procesos energéticos, espirituales, psicológicos, pues a veces yo me lleno, o sea, yo como terapeuta, me lleno de todo eso. Y cuando, no sé si ya vieron el video anterior de mis pensamientos, cuando no son mis pensamientos, si no, vayan a verlo, cuando no son mis pensamientos, pues mi campo energético se empieza a llenar de energías que no son mías. Entonces tú tienes que hacerte tu propia energía, tu propia barrera, tu propio todo. Entonces por eso creo que no se dio. Entonces, eh, así pasa en la vida. Si tú te detuvieras un poquito, miren, yo sé que es muy complicado y muy complejo a veces hacer introspección profunda, pero vamos a poner en un trabajo godín. Yo desde que tengo uso de razón y antes de mi despertar y después, yo siempre he tenido una creencia firme sobre eso. Yo no nací para ser godín. Yo no es porque no quiera, porque tal vez sí. O tal vez no es porque no puedo, no, simplemente que hay algo adentro de mí que me dice eso, no, 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 no. Me siento acorralada, pero es porque cuando estás dentro de ese mundo, pues te vuelves diferente. Y mira, por eso digo que es muy complejo, pero sé que las personas que estén escuchando esto van a hacer su propio discernimiento. Claro que no todo, porque dependen de las circunstancias, depende de muchísimas cosas, pero también por eso quiero poner este ejemplo, es como cuando tú tomas un trabajo, o sea, ¿por qué llega la frustración? Voy a poner un ejemplo hipotético, no sé, voy a inventar algo, ¿no? Está una persona en una empresa, pero esa persona nunca quiso, así como yo les dije, yo nunca quise ser godín y no resonaba, pero a pesar de ello, porque las circunstancias de la vida, pues bueno, la persona se tenía que esperar
y fue godín a la mejor parte, no sé, 5 o 10 años, pero ya en esa empresa le dieron la oportunidad de crecer, la oportunidad de crecimiento, pero esta persona ya avanzó y ya no piensa igual que hace 10 años y etcétera. Y a lo mejor está en un momento de su vida donde ya hasta a lo mejor iba a renunciar, pero infinidad de cosas. Y de repente a esta persona que ni siquiera quería ser godín y todos los días iba enojada, enojado, mentando madres y peleándose con todo mundo, teniendo frustración, porque obviamente eso genera frustración por necesidad y a veces por necesidad estás en un lugar, no precisamente por ego. Pero cuando habla el ego, pasamos a la siguiente etapa, donde a lo mejor tú ya te ibas a retirar de ese trabajo o se iba a retirar esta persona de este trabajo y llegan y le dicen la misma energía de prueba para ver si realmente está siendo congruente y coherente con lo que te está pasando en ese momento. Porque aunque tú no creas, así son las sincronicidades. Es como yo les digo, yo vivo con sincronicidad. Entonces, la sincronicidad misma, como tú ya estás harta o harto, enfadado, frustrado de ese trabajo y ya te estabas agarrando de valor porque a lo mejor ya cambió tu pensamiento y todo lo demás y abriste tus ojos y pudiste que podías cambiar de trabajo y mejoraron un poquito las cosas económicamente, hiciste un puerquito y ahí un ahorradito y ya estabas pensando en salirte, pero cuando la energía y el universo te está probando, y ni siquiera es como que probando, sino como para ver, vamos a hacer esto para, para ver si realmente está dispuesto o dispuesta. Y en ese momento cuando tú vas a renunciar te dicen, te vamos a subir el puesto a jefe. Así, ¿no? Estás en la empresa y tú así de que, ¿cómo? O sea, imagínate, imagínate, o sea, ya todo lo que estabas, lo que habías avanzado, todo lo que avanzaste y de repente llegan, no, pues te vamos a hacer jefe, vas a ganar tanto, porque primero es de que te suben, o sea, obvio, primero es de que asciendes y está el nivel, el estatus, lo económico, porque pues se supone que cuando subes ganas más. Y ahí está, la misma frase, el diablo entra por los bolsillos. Ahí ya va a entrar tu ego, realmente tu ego, porque no le puedes llamar a otra cosa porque vas a pensar, es que voy a ganar mejor, es que voy a estar mejor con mi familia, es que... Pero en ese momento se te olvida todo, 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 todo lo que pasaste, la frustración que nunca querías, a lo mejor ya te ibas a poner tu negocio, esto y el otro, y llegan y te dicen eso. O sea, ¿sabes? Entonces ahí ya entra tu ego. Entonces es muy difícil tener ese discernimiento. ¿Por qué? Porque pues son muchas circunstancias, pero también son movimientos que necesita la vida, tu vida o tu... Es como ese sacudidón, ¿sabes? Y pues obviamente a veces la frustración no nos deja como que tener este procesamiento psicológico óptimo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos escuchando más a qué quiere el de enfrente, a qué quiere mi mamá, a qué quiere mi esposo, a qué quiere mi hijo, pero nunca te escuchas a qué quiero yo. Y que claro que, porque el juicio, o sea, el juicio de que estás tonta, estás tonto, cómo dejaste ese empleo, y ahí entra, ¿no? Ahí entra todo eso y por eso te frustras, por eso llega la frustración, porque ese sentimiento. Porque la frustración yo la siento, yo la vibro, a lo mejor puede que sea muy lógico o sí, muy lógico, que se sienta como, yo la siento como un ancla, como un palo así, pero como, sí, o sea, como un palo, como frustración, como detenerte. Pero a veces esa ancla energética o sutil, muchas veces es esa ancla que nosotros mismos nos ponemos. En mi caso, yo si me hubiera frustrado y hubiera pensado, o si no tuviera una psique congruente, hubiera dicho, es que ¿por qué siempre que saco de un taller, no estaba regaladísimo esto, pues qué tontos, ¿sabes? Si tuviera una psique fragmentada o dominada por el ego.
Pero eso, cada decisión que nosotros tomamos o cada decisión que tú tomes es para un bien mayor cuando tu canal no es que esté extremadamente limpio, o a lo mejor sí, porque seguramente van a llegar al canal personas que también se sientan como acogidas, porque la realidad de mi canal es por eso, porque de verdad yo decía, es que si hablo me va a dar vergüenza y si no resueno. Y entonces dije, llegó un punto donde dije, es lo que pienso, es lo que creo, es lo que siento y seguro es por algo. O sea, ya después supe que dije, o sea, tengo que, si no puedo, si no, porque mi círculo de amistades es muy, si no por decir muy pequeña, o sea, que yo pueda decir, me puedo sentar a hablar con esta persona de esto. Yo sé que todas las personas tenemos nuestras creencias y yo antes decía, es que los humanos son muy cansados. Sí, yo soy humano y me canso demasiado porque somos humanos y psicológicamente somos seres sociales que tenemos que socializar, que tenemos que conocer para aprender. No es como que yo yo mínimo, o sea, no es como que mi vida la veo en soledad, más no sola, o sea, nunca me siento sola. Entonces dije, bueno, pues el canal es justo para eso, para expresar lo que digo, para lo que siento y compartir lo que yo veo y pues las personas que no resuenen, pues no hay necesidad, o sea, no hay necesidad de nada, simplemente se van y listo, ¿sabes? Entonces, no sé por qué les dije eso, pero lo tenía que decir. Bueno, yo dije que no tenía un guión y pues bueno, así salió, así es esto de la frustración. Sí, porque a lo mejor el juicio decía que el juicio, o sea, de que siempre te sientes que te van a decir, que te van a pensar y nuestra ancla a veces somos nosotros mismos, o sea, a eso iba, porque somos nosotros mismos y esa ancla puede ser de madera, de hierro, de piedra, y tú la puedes quitar. Entonces, la frustración es eso, nuestra ancla que podemos quitar, porque la frustración yo la siento que viene del ego, de aquí, o sea, si tú me dices cómo es que veo, o sea, o cómo yo la he visto, viene del plexo solar y la veo como un ancla, así como dura, porque pues nuestro plexo solar, digo, es como el que nos da bueno, el raíz es el que más nos lo da y el sacro, pero el plexo es nuestra expresión, nuestra creatividad, todo esto, ¿no? Entonces se va como ensuciando, como estancando, como bloqueando. Bueno, bloqueando no me gusta la palabra, pero sí, se va inarmonizando. Entonces, pues sí, eso me llevó por eso es que creo que no, no todo se tiene que dar. Y cuando no se da, también te está dando información. O sea, también te está dando información, te está diciendo no, pero ese no las veo con letras chiquitas. O sea, ese no tiene letras adentro. O sea, veo el no y veo letras adentro. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Pero muchas veces no estamos preparadas o preparados para decir, es que es esto, es que es el otro. O muchas veces no queremos, ¿sí? No queremos y nos vale y también está bien. O sea, está bien, es su proceso, porque yo entiendo que detrás del telón ahí todo es perfecto. Detrás de todo esto, todo es perfecto y pues así tenía que pasar. Entonces, pero el mensaje es ese, que yo quería como, la frustración viene del ego. Listo, con eso voy a terminar. Voy a terminar con eso porque creo que así lo siento yo. Así es que si tú estás en frustración, en un momento donde no encuentras por qué no te salen las cosas, ya no te preguntes por qué no te salieron, más bien pregúntate para qué no te salieron. Entonces, sería bueno eso. Sería bueno que te preguntaras para qué no te salieron, qué es lo que real, porque nadie más te conoce más que tú. Tú convives 24/7, las horas, todo, segundos, todo. Nadie te conoce más que tú de cómo piensas, qué ves, qué sientes.
Solamente es que tienes que estar abierta o abierto. Y listo. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Bye. Y ya, pues les mando un abrazo. Les mando un abrazo. Está bien. Nos vemos. Bye. Ay.